Seguimos en Cadena Nacional, estamos conversando con Manuel Guerrero, Sociología de la Masacre, la producción social de la violencia es el libro, además que escribió también Manuel. Estábamos conversando también hace un rato atrás, Manuel, un poco ese momento histórico en el cual tú sabes que tu papá es asesinado junto a sus compañeros también, lo que es conocido brutalmente como el caso de Goyao. Yo te preguntaba por qué, ¿por qué detonó también todo un cambio, si hubo crímenes también atroces durante la dictadura? Me estabas contando un poco. Y tenemos también aquí un pequeño extracto de lo que pasó contigo en esos momentos. Tú me dices que este era un momento en la cual tú a tus 14 años de alguna manera haces como un llamado a una clase política en un momento histórico. Veamos qué es lo que pasó ese día. Yo soy Manuel Guerrero y para empezar, como entre comillas, mi testimonio, quiero empezar con un poema que es de Bertolt Brecht. El poema dice que hay personas que luchan un año y son buenas. Hay personas que luchan 2 años y son mejores. Pero hay personas que luchan toda la vida. Esas son indispensables. De este tercer ejemplo pertenecía a mi papá. Mi padre perseguía un ideal que era muy claro para muchos y era un hombre muy abierto. Él quería lo mejor para todos y siempre luchó por ello. Él ahora ha sido asesinado. Ha sido asesinado por los cuervos de la dictadura. Esto, si lo quieren llamar de otra manera, bueno, yo lo llamo así, hay que vengarlo. Hay que terminar con esto, no podemos aceptar más muertes. Estábamos comentando esto un poco antes y tú decías como ver ese niño, ¿no? Que de alguna manera como los niños de guerra era como lo que hablabas tú, ¿no? Y este niño de guerra de alguna manera va transformando su historia en una historia de paz también. ¿Cómo se revirtió esa, no sé, deseo de o vengarlo o de alguna manera también de destruirlo todo, ¿no? De no quedar, ¿cómo no quedaste enganchado en la violencia? Esa es como la pregunta, de alguna manera. Sí, yo cuando veo estas imágenes, bueno, me conmueve mucho porque además veo el rostro de mis hijas y me parece tremendo que niños y niñas tengan que pasar por eso. Y me impacta harto cuando yo digo esa frase, porque no la reconozco dentro de mi vocabulario, el tema de la venganza, porque el camino que escogimos, y ahí yo creo que ha sido fundamental el rol de nuestras madres, y del colchón afectivo, del entorno que nos rodeó en la escuela, los amigos, amigas, que es el camino de la justicia. Entonces, la justicia nada más, pero ni nada menos. Y mi camino fue ese, o sea, yo me dediqué primero en esa época muy fuertemente al activismo político. Era el año 85, el año 86 se le llamó el año decisivo. Sí. Era estudiante secundario, formaba parte de la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media para democratizar los centros de estudiantes, formé parte de las protestas nacionales. Finalmente, el 86, en mayo, soy yo que me convierto en blanco de la violencia. Me toman de noche tres sujetos y me quebraron la nariz, me tomaron de los pies, me patearon la cara y me dijeron: si tú sigues transmitiendo, te vamos a callar como a tu padre. Y eso produjo que tenía recién 15 años, que mi madre se asustara muchísimo, por supuesto, que mi amistad de mi juventud política también se preocupara por mi seguridad. Y en julio del 86, después del 2 y 3 de julio, cuando queman a Rodrigo Rojas de Negri, mi madre ya no aguanta y dice: Manuel, no puedo soportar si es que a ti te llega a pasar esto. Claro. Y ahí soy yo el que sale con ayuda de Amnistía Internacional a Suecia a un campamento refugiado. Y empieza una historia distinta en el que de a poco, con ayuda de mucha gente, yo fui elaborando esta rabia interior. ¿Saliste solo con tu mamá, solo con tu hermana, los tres? Con mi mamá y mis hermanas, claro. ¿Salen los tres? Claro, salimos al campamento de refugiados. Esa es precisamente la fotografía en el aeropuerto. En el momento cuando te vas de Chile. Cuando salimos el 7 de julio y yo llevo ahí el abrigo de mi padre, lo tengo puesto, y su radio. Y me estoy despidiendo de mis amigos y amigas que me fueron a dejar al aeropuerto, que no sabía si iba a volver. ¿Tú querías irte? No, nada.
nada. Viví como 3 meses clandestino, viví escondido en casas de amigos. Y finalmente ya esto se vuelve insoportable y la vicaría me dice, mucha gente va y a estas casas de seguridad me dicen, debes salir, sal por lo menos 6 meses. Y yo accedí por 6 meses. Se convirtió en bastante tiempo más. Y eso cuando tú dices rabia, todo el periodo chileno en el fondo en que tú estás clandestino, que te amenazan, es rabia, enojo. ¿Qué pasa ahí como con...? A mí me doy cuenta que estoy dañado en ese sentido, que es lógica la rabia. Por supuesto. Y eso es lo que luego yo trabajo desde otro lugar, no se me ocurrió hacer esa conexión. Trabajo que el contexto de violencia transforma las propias identidades. Yo fui criado en valores del humanismo, del amor a la creación humana, a la cultura. Desde los 8 años estudié guitarra clásica, gran lector. Es decir, mi familia, a pesar de lo que había vivido, de la masacre de su generación, tanto mi madre como mi padre, nos inculcaron valores de un humanismo pero profundo, enorme. Entonces, quedar convertido por la violencia ahora en que todo lo que tú ves es tratar de ir en contra de algo, es tremendo porque se te reduce tu nivel, pero se entiende por el contexto. Y cuando llego afuera al campamento de refugiados, lo que hacían los países es que ofrecían cupos para refugiados. ¿Ya? Y en nuestro caso ofrecieron Suecia y llegamos a un campamento de refugiados que se llama Hallstahammar, que queda como a 3 horas al norte o 2 horas y media al norte de Estocolmo. Era un poblado muy chico el campamento. Y esto en pleno bosque, un silencio total porque es de paz y yo no soportaba el silencio. Sentía la bulla en mi cabeza. Entonces ponía música en esa radio, ponía música al máximo volumen. Si yo veía neumático alrededor, decía, ¿cómo los mando para las barricadas? Es decir, funcionaba en una lógica que llega un momento en que digo, ¿pero qué me pasa? ¿Qué me está ocurriendo? Estábamos dañados completamente. Y de a poco empiezo entonces un camino de elaboración que tiene que ver con tratar de entender lo que ocurrió, tratar de encontrar las claves de esta violencia. Por supuesto, seguir en la lucha democrática y empiezo a convertir, en mi caso más bien, que es lo mismo que hizo Carmen Gloria Quintana, a quien estimo muchísimo. Sí. Me emociona mucho acordarme de ella, porque ella hizo el camino de la psicología, ella hizo el camino de la sociología. Ella vive en Canadá, formó familia, tiene hijas, yo formé familia con Karen, mi compañera, y es como tratar de volver a enamorarse de la vida cotidiana, de lo simple. No solamente estar en la primera línea en las grandes causas, sino soltar un poco esa responsabilidad, formar parte de un colectivo, darte cuenta que tú eres importante pero no imprescindible, y de que las transformaciones son de a largo plazo y transformar este testimonio más bien en una herramienta para que otros también se entiendan. Y mi camino fue en ese sentido, se vuelve cultural. Igual es curioso porque es un camino totalmente distinto en términos a la idea de como del héroe, ¿no? Esta cosa del voluntarismo, de estar en contra, sino que tú dices volverse parte de lo colectivo, es como meterse en lo colectivo. Cuando ves a tu papá ahora, ¿tú crees que todo eso, ay, qué terrible igual, pero todo eso como valió la pena? Completamente, o sea, a mí cuando, por ejemplo, respecto del tema, está el tema de la violencia, cómo nos transforma y a seres amorosos nos convierte en una violencia defensiva, pero de todas maneras tú estás cargado con eso. Y cómo salir desde ahí también hacia la construcción, a volver esto algo que aporte finalmente a la propuesta. También entra el tema del perdón, por ejemplo. ¿Ya? Y en la temática del perdón, que muchas veces he sido confrontada con ella en el plano social o en el plano individual, una de las cosas que más me costó perdonar fue perdonarme a mí mismo. ¿En qué sentido? Porque yo hice lo posible porque mi papá apareciera con vida. Y sin embargo apareció muerto. Entonces yo no lloré durante meses, por eso es que pude hablar en la vicaría. Sí, claro. Sí. Durante meses no podía llorar. No pude hacer el duelo me tomó muchos años. Que el duelo finalmente consiste en elaborar esto para ponerlo en un lugar y seguir viviendo. Sí, claro. A mí me tomó, por eso estaba en la lucha completa, y perdonarme en ese sentido fue muy complejo, darme cuenta
que yo con mis 14 años no estaba en mis manos salvarlo. Pero el segundo que me costó perdonar fue a mi padre, Sí. porque yo quedé con 14 años guacho. Y hubo muchos procesos en mi vida en que él no estaba presente y que me tuve que construir de otra forma. Entonces, perdonarlo implica finalmente darme cuenta que evidentemente él lo que hizo, que era meterse en esta investigación, ser un líder Sí. sindical, no era para hacerme daño, al contrario, era Sí, para po. generar una sociedad en que hubiesen seguridad, y esa es la deuda de la democracia, que haya seguridad también. Y lo perdoné, y en ese sentido respeto su decisión. Ya, Y cuando tú me preguntas, ¿valió la pena? Claro que valió la pena, porque sin estas personas hay un asesinato, pero hay una decisión de ciertas personas de asumir una posición de riesgo. Pienso en Rosa Parks, que es una heroína del movimiento de derechos civiles de la comunidad afroamericana en los años 60, que en pleno apartheid de Estados Unidos, Es la que se sienta en el bus, digamos. el bus, Claro. imagínate una vida donde hay baños para blancos y baños para personas, para negros, y la micro, la parte de adelante era para blanco y la parte de atrás para negro, y ella, frente a la violencia instalada, naturalizada, se sienta en un asiento que no corresponde. Sí. Evidentemente eso veía a traer un castigo, y un castigo violento. Sin embargo, lo hizo. Rosa Parks lo pongo como mi papá, y mucha otra gente. O sea, hay una decisión ciudadana política en que esto es necesario. Claro, lo que pasa es que, a diferencia de Rosa Parks, que está ahí, digamos, en esta fotografía, es... nosotros, y aquí volviendo un poco a lo que tú mismo también planteabas hace unos minutos atrás, ¿no? El momento, el asesinato de mi padre fue un momento de inflexión en la sociedad, en el Chile, digamos, de la dictadura, ¿no? Siguieron habiendo asesinatos, siguieron pasando cosas atroces, digamos, pero hubo un momento de inflexión. Tú dices, hoy también estamos en un momento de inflexión, digamos. Pero de alguna manera el legado de que a lo mejor tu papá hubiese deseado no es este Chile. ¿Me entiendes a lo que voy? No, eso de todas maneras. O sea, Voy con no, él, claro. ¿valió la pena? No, valió él la estaba sí, buscando perfecto. otra sociedad. No, perfecto, por ¿O no? supuesto, por supuesto. No, él tenía además participado en un proyecto político muy claro y que era una salida avanzada a la dictadura con una democracia, no solamente desde el punto de vista de una democracia que tuviéramos derecho a voto, sino que hubiese un cambio económico con justicia social. Claro, exactamente. Y ese sistema que finalmente... Quería otro modelo. Otro modelo de sociedad más justa, con un Estado protector, etcétera. Y eso es lo que estalla en el estallido social. Y tenemos estas deudas tremendas. O sea, un país que, claro, que tiene cierta certeza democrática, pero a nivel de distribución de la riqueza, Ya. estamos con una deuda gigantesca. O sea, el malestar en muchos ámbitos de la vida, de la salud, de la educación, de las pensiones, esos problemas no están resueltos, y vuelven a explotar y explotan en la forma de delincuencia, de crimen, de falta de seguridad, etcétera. Por supuesto, él estuviera viendo esto, dice, no es por esto lo que dimos la vida. Evidentemente hay una deuda respecto de eso, pero esa ya no es responsabilidad de él, esa es la responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es tomar esa valentía, tomar esos proyectos, tomar esa capacidad de acción colectiva, de generar acuerdos, de generar movimiento, conciencia, cultura y hacer la transformación social. Y esa es la responsabilidad que nos toca ahora a los quienes estamos vivos, es tomar ese legado, el tomar el legado del testimonio, como en el atletismo. Toma el testimonio, tomemos ese testimonio y gente común y corriente, organicémonos y hagamos de esto un mejor país. Es lo que nos corresponde a nosotros, también en homenaje a ellos, pero también por nuestros vivos. Finalmente los que importan son los vivos, los que importan son nuestros hijos, nuestras hijas y los que van a venir. Esa es la responsabilidad del presente. La democracia actual no está a la altura de esos sacrificios, tienes toda la razón. Pero eso implica una responsabilidad para nosotros. Tenemos que estar a la altura también de quienes entregaron la vida por una sociedad democrática. Y aquí dos temas. Uno, el tema del tema de la memoria como tema fundamental también. Hay aquí algunas palabras también del presidente Boric que lo podríamos ver, que tiene que ver con los 50 años. Escuchémoslo para darle una vuelta también, que también has trabajado sobre el tema de la memoria. Como ustedes saben, este año vamos a conmemorar 50 años del golpe de Estado de 1973. Y lo queremos hacer poniendo en escena tres grandes ideas, tres grandes conceptos: memoria, democracia y futuro. Pienso en la memoria como una memoria que moviliza, que nos invita a entender quiénes somos, que nos emociona, que nos da raigambre, que nos pone los pies sobre la tierra.
que nos permite proyectar un futuro más respetuoso con la vida y la dignidad humana. A 50 años del golpe, todavía tenemos detenidos desaparecidos en Chile. Y por eso, ante ustedes, reitero lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Justicia, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es el plan de búsqueda. Porque mientras estemos aquí, tenemos el deber de seguir buscándolo. Yo quiero saber si las palabras memoria, democracia, futuro te hacen sentido, porque también yo veía, tú además presentaste el libro también en el Museo de las Memorias, 50 años del golpe militar. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a la memoria? Yo creo que respecto, como dialogando con la propuesta de los tres conceptos, me parecen bien, por supuesto, que el futuro está cargado de memoria y eso juega un papel relevante para la democracia. Pero para claridad absoluta, yo le agregaría un cuarto, que es justicia social. Es decir, memoria, democracia, futuro y el presente con justicia social. Porque las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se cometieron en Chile no se hicieron porque sí, sino que fue una forma de reorganizar la sociedad. En el caso, cuando hay gente en el extranjero, por ejemplo, dice, mira, a nosotros nos gustaría tener el modelo de modernidad económica que tiene Chile. Uno inmediatamente tiene que decir, sí, pero eso viene con detenidos desaparecidos. Porque en ningún país se pueden hacer transformaciones estructurales como las que se hicieron, neoliberales, de privatizar al Estado, de achicarlo, de destruir el tejido social popular, que desaparezca el sindicalismo. ¿Dónde están los sindicatos hoy día? Que desaparezca todo eso que había sido construido en más de 100 años de luchas sociales. En ninguna parte eso se logra si no es con el exterminio. En Chile, las violaciones de los derechos humanos se hicieron como una forma de deshacer una sociedad y reorganizar otra. La memoria, para que sea un factor movilizador del presente, tiene que ser con justicia social. Es decir, tenemos que recuperar los derechos que teníamos hace 100 años, y eso es lo tremendo. En Chile recién alrededor de 1910 se logra la llamada ley de la silla. Sí. En Chile no existía el día domingo para descansar. Se trabajaba, entraba a los 14 años, morías trabajando. En Chile no existía el seguro para los trabajadores. Hay muchas conquistas en la red social en salud, por ejemplo. Que hoy día tengamos 2 sistemas de salud, que hayan 2 sistemas de pensiones, que hayan sistemas de educación, etc. Significa que la dictadura aún está actuando en un sistema económico que se reproduce. Entonces la conquista democrática es positiva, pero no basta la democracia como voto. Necesitamos la democracia en el día cotidiano, en que la persona, independientemente de la familia en que nazca, tenga derecho a una educación de calidad, a una pensión digna, a una salud digna, a una vivienda digna. Cuando logremos eso, le estaremos haciendo el homenaje a los caídos en dictadura. Claro, pero pareciera que cualquier avance en esa, o según lo que algunos interpretan como tal, un avance en eso, la verdad es que más bien viene como no ha logrado permear, porque por ejemplo, si tú dices ya, el apruebo, el rechazo, estaba ahí, y la verdad que el 68% de la gente sigue creyendo en este sistema, digamos. O sea, es una forma de creer en el sistema también. Creo que el rechazo, bueno, hay muchas variables, por supuesto. El rechazo es más bien a que descreen en el sistema. Que descreen incluso en el sistema político. Es verdad. Sí. Porque sin embargo se mantiene mayoritariamente el anhelo a una sociedad con tranquilidad, con paz, con seguridad, en todos los ámbitos. Por lo tanto, las demandas de justicia social, con democracia, con respeto, etcétera, siguen completamente vigentes. Ahora, nos quedan algunos minutos también para cerrar, pero tú también hablaste de la violencia hoy, ¿no? De los asesinatos de carabineros hoy, digamos, la muerte en las calles, del crimen organizado. ¿Cuál sería tu mirada sobre lo que estamos viviendo hoy en nuestro país y de qué manera abordar esta violencia? ¿Es con estados de excepción? ¿Cuáles son tus miradas dado tu largo recorrido también? Que esto no tiene soluciones, desafortunadamente, no tiene soluciones mágicas. No son soluciones de solo voluntad y de palabra y declaraciones y de comunicado, de leyes rápidas, sino que estas requieren soluciones, primero unitarias, a nivel nacional. O sea, por eso decía que esto como un punto del basta ya
hasta cuándo, que Sí. se vivió en el caso del crimen de mi padre para recuperar la democracia, en este caso es para defender la democracia y dotarla de un contenido que no lleve a este tipo de situaciones. Se requiere una unidad transversal para hacer frente hoy día al crimen organizado y para avanzar en distintas áreas que no permitan que el crimen organizado esté disputando la soberanía en los territorios. O sea, hoy día lo que hay es que no puede ser que porque haya un funeral de un narcotraficante se suspendan las clases en una escuela. O sea, ahí estamos hablando de una disputa de poder en el territorio. Entonces el Estado democrático, la sociedad toda, tenemos que hacernos presentes. Y para eso se requieren intervenciones interdisciplinarias. O sea, junto, evidentemente con medidas para mejorar el equipamiento, el entrenamiento, las capacidades de investigación de Carabineros y las otras ramas, se requieren políticas del Ministerio de Desarrollo Social, de trabajo social, de trabajo con los liderazgos, las comunidades reales, las juntas de vecinos, etcétera. Tenemos que volver a recuperar los barrios. Entonces, seguridad también es un barrio seguro, es un barrio con participación, sin miedo a la cultura. Esto requiere realmente retomar el camino de las demandas por justicia social, por dignidad humana, también en el ámbito de la seguridad y por supuesto también para los funcionarios de Carabineros como para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Manuel Guerrero Antequera, ay sí, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Cadena Nacional, un testimonio potente, además profundo, en tiempos en que estamos viviendo tiempos también donde la violencia está permeando, calando y a lo mejor pareciera que no hay muchas miradas que den otras alternativas, ¿no? Y tal cual como tú dices, son lentas a lo mejor, mucho menos efectistas o grandes discursos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Y nosotros nos vamos, esto fue Cadena Nacional del día de hoy, estás en Vía X, ya lo sabes, chao.